Hay amores que terminan y hay otros que siguen existiendo incluso después de la muerte. Pero esta no es una historia de amor cualquiera. Es la historia de un hombre que bajó al inframundo y aún así lo perdió todo. Dicen que su música podía detener el mundo, pero ni siquiera eso pudo salvarla. Su nombre era Orfeo. Orfeo no era un hombre común. Era hijo de un dios, hijo de Apolo y de la musa Calíope. La música corría en su sangre, pero no solo como un talento, como un poder. Se decía que cuando Orfeo tocaba su lira, los árboles se inclinaban, las bestias salvajes se calmaban y hasta las piedras lloraban. Y esa lira había sido un regalo de su padre, Apolo. No era un instrumento, era una extensión de su alma. Y entonces apareció ella, Eurídice, una ninfa hermosa, ligera, viva. Pero no fue solo su belleza lo que lo destruyó. Fue lo que sintió al verla, porque cuando Orfeo la miró, la música dejó de ser suficiente. Y cuando Eurídice lo escuchó tocar, entendió que ese sonido era amor. Se enamoraron, no lentamente, violentamente, como si el mundo hubiera esperado ese momento. Se casaron y durante un instante todo fue perfecto. Pero en la mitología griega, la felicidad nunca dura. Fue un día normal, sin presagios, sin advertencias, y eso lo hizo peor. Eurídice caminaba por el bosque, descalza, libre, viva, y entonces la mordió una serpiente, silenciosa, inevitable. El veneno no tardó. Su cuerpo cayó, sus manos se enfriaron, su respiración desapareció. Orfeo llegó demasiado tarde. No gritó al principio, no lloró, se quedó en silencio, porque hay dolores que el cuerpo no entiende. Pero luego empezó a tocar y el mundo escuchó. Su música era rota, era desesperada, era pérdida. Los animales se acercaban, los ríos se detenían, hasta los dioses escuchaban, pero Eurídice no volvía. Y entonces Orfeo tomó una decisión. Iba a bajar al inframundo. Nadie hacía eso. Nadie lo intentaba, porque nadie regresaba. Pero Orfeo no era nadie. Cruzó el mundo de los vivos. Descendió a la oscuridad hasta el reino de Hades, el lugar donde todo termina, donde no hay esperanza. Y no se detuvo, porque tenía algo que ni la muerte entendía: su música. Orfeo tocó, y el inframundo cambió. Las almas dejaron de vagar, los castigos se detuvieron, el dolor hizo silencio.
se encontró con el barquero. Incluso Cerbero, el perro que guardaba las puertas del inframundo, se acostó. Y entonces Orfeo llegó ante los tronos, el de Hades y el de Perséfone, y tocó, no por orgullo ni por poder, por amor. Cada nota decía lo mismo: devuélvanmela. Y por primera vez los dioses dudaron. Hades habló, no con ira, no con desprecio, con algo inusual: respeto. Aceptó, pero con una condición. Orfeo caminaría de regreso. Eurídice lo seguiría, pero no podía mirarla, no podía voltear a verla, no hasta salir completamente. Si lo hacía, la perdería para siempre. Orfeo aceptó, sin dudar. Y comenzaron a subir, Orfeo adelante, Eurídice detrás. Pero había un problema. No podía escucharla, no podía sentirla, solo podía creer. Y cada paso era una duda. ¿Y si no está? ¿Y si me engañaron? ¿Y si la perdí otra vez? El silencio lo rompía, lo destruía. La salida estaba cerca. La luz ya tocaba su rostro. Un paso más. Y entonces miró atrás. Y la vio, por un instante, hermosa, real, viva. Pero sus ojos no eran de alivio, eran de tristeza, porque ella entendía, él había fallado. Eurídice extendió su mano, pero ya era tarde, y desapareció. No gritó, no corrió, simplemente se fue. Por segunda vez. Y esta vez, para siempre. Orfeo no volvió a ser el mismo. Siguió tocando, pero ya no para el mundo, solo para ella. Cada nota era un recuerdo, cada melodía una despedida que nunca terminaba. Rechazó todo: el vino, la celebración, el amor de otras mujeres, porque para él Eurídice era la única. Y eso ofendió a los dioses equivocados, porque había un dios que no toleraba el rechazo: Dionisio, el dios del desenfreno, del caos, todo lo contrario a Orfeo. Y sus seguidoras, las Ménades, mujeres poseídas, salvajes, peligrosas, fuera de sí. Una noche lo encontraron. Orfeo estaba solo, como siempre, tocando. Intentaron acercarse, intentaron seducirlo, intentaron romper su dolor, pero él no respondió, no las miró, no las quiso, porque seguía siendo fiel a alguien que ya no estaba. Y entonces algo cambió. La música dejó de calmarlas y empezó a enfurecerlas, porque les recordaba lo que no podían tener, lo que no podían ser, lo que jamás entenderían. Y la primera piedra voló. Pero ocurrió algo imposible. La piedra se detuvo, cayó a sus pies, como si la música la hubiera convencido, como si incluso la violencia dudara.
Pero la furia no se detuvo y entonces dejaron de escuchar. Y cuando la música dejó de ser oída, Orfeo dejó de estar protegido. Se lanzaron sobre él, gritando, desgarrando, sin humanidad. Lo tiraron al suelo, lo golpearon y lo despedazaron. Sin piedad, sin pausa, como si quisieran destruir todo lo que él había amado. Pero hay algo aún más oscuro. Incluso mientras moría, Orfeo seguía cantando. Su cabeza, separada de su cuerpo, seguía pronunciando un nombre: Eurídice. Dicen que su cabeza y su lira fueron arrastradas por el río, y mientras flotaban, la música no se detuvo, hasta que finalmente se reunió con ella, en el mismo lugar del que nunca debió volver. Esta no es solo una historia de amor, es una historia de duda, porque Orfeo lo tenía todo. Había logrado lo imposible, había vencido a la muerte, pero no pudo vencer a su propia mente, porque al final no fue Hades, no fue el destino, fue él. Una mirada, un segundo, y lo perdió todo. Y es ahí donde duele, porque todos, muy probablemente, habríamos mirado. Si quieres más historias que te rompan por dentro, que no se olvidan cuando el video termina, suscríbete, porque en el Olimpo secreto, el amor nunca es suficiente, y a veces, ni siquiera lo más puro puede salvarte. Aquí contamos las historias que el Olimpo quiso borrar.